Imagina, por un momento, un vasto océano que se extiende más allá del horizonte. Las aguas se iluminan con los reflejos dorados del sol poniente, y el murmullo de las olas acaricia suavemente la orilla. En ese instante de calma, cierra los ojos y deja que tu mente viaje a un tiempo remoto, cuando filósofos y sabios griegos hablaban de islas misteriosas, de civilizaciones magníficas y de cataclismos que borraban reinos enteros en una sola noche. Estamos a punto de entrar en la historia de la Atlántida, un lugar que, según los relatos, fue más grande que Libia y Asia juntas. Una isla próspera, gobernada por reyes descendientes de los dioses, llena de riquezas y conocimientos. Pero también un imperio que cayó víctima de su orgullo, sumergido por la furia de la naturaleza y desaparecido en las profundidades del mar. Hoy, te invito a recorrer con calma este mito milenario, no como un relato apresurado, sino como un viaje sereno, paso a paso, donde cada detalle se irá desplegando lentamente, hasta envolverte en el misterio. Respira profundo, acomódate y deja que el murmullo del océano te guíe. Así comienza nuestra travesía, con Platón, el gran filósofo griego, y las palabras que nos legó hace más de 2000 años. El testigo del mito, Platón. Para comprender la Atlántida, debemos remontarnos a la Atenas del siglo IV a.C. Allí vivió Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, uno de los pensadores más influyentes de la historia. Platón escribió numerosos diálogos filosóficos en los que exploraba la naturaleza del alma, la política, la justicia y el conocimiento. Pero, en medio de esas profundas reflexiones, también nos dejó un relato sorprendente, la historia de una isla desaparecida. Este relato aparece en dos de sus diálogos, Taimeo y Critias. En ellos, mientras desarrolla reflexiones sobre el universo, la creación y las leyes, Platón introduce de repente la narración de una guerra antigua entre Atenas y una civilización poderosa, la Atlántida. Critias, uno de los personajes del diálogo, asegura que esta historia no es invención suya, sino un relato transmitido por los sacerdotes egipcios a Solón, el famoso legislador ateniense, unos siglos antes. Según Platón, la Atlántida había existido 9000 años antes de su tiempo, más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar. Allí, en medio del océano, se alzaba una isla enorme, rica en recursos, con una sociedad organizada y un poder naval sin rival. Pero, como veremos una y otra vez en la historia humana, la grandeza trajo consigo la soberbia. Los atlantes, que habían sido justos y virtuosos, se corrompieron con la ambición. Y cuando intentaron conquistar a otros pueblos, Atenas resistió y logró derrotarlos. Poco después, los dioses castigaron a la Atlántida con terremotos e inundaciones, hundiéndola bajo el mar en un solo día y una noche fatales. La primera semilla del misterio. Piensa por un momento en lo que esto significó para los griegos. Estaban acostumbrados a mitos sobre héroes, dioses y catástrofes, pero aquí no se trataba de un simple cuento. Platón lo presentaba como una historia verdadera transmitida por los sabios egipcios. Desde entonces, la Atlántida se convirtió en una frontera entre lo real y lo imaginario. Era un recuerdo auténtico de una civilización perdida, o una alegoría creada por Platón para ilustrar sus ideas políticas. La respuesta aún hoy divide a los estudiosos. El mundo de Solón y los egipcios. Para darle credibilidad a su relato, Platón lo vincula con Solón, uno de los 7 sabios de Grecia. Solón fue un legislador y poeta que vivió en el siglo VI a.C., famoso por sus reformas políticas en Atenas. Se cuenta que Solón viajó a Egipto, donde se entrevistó con sacerdotes de la ciudad de Sais. Estos sacerdotes le habrían contado una historia olvidada por los griegos, la de un poderoso imperio insular que había desafiado a Atenas en tiempos muy remotos. Los griegos, decían los sacerdotes, habían olvidado gran parte de su pasado debido a catástrofes periódicas, pero en Egipto, gracias al Nilo y a la estabilidad de sus tierras, los registros se habían conservado. De esta manera,
Platón sitúa a la Atlántida no como un mito inventado, sino como una memoria transmitida desde las más antiguas civilizaciones. La Atlántida según Platón. En los diálogos, Platón nos ofrece una descripción detallada de la isla. Cuenta que fue fundada por Poseidón, dios del mar, quien se enamoró de una mujer mortal llamada Clito. De su unión nacieron 10 hijos, que se convirtieron en los primeros reyes atlantes. La isla estaba dividida en anillos concéntricos de tierra y agua, con canales que conectaban hacia el mar. En el centro se encontraba un templo dedicado a Poseidón, cubierto de metales preciosos y decorado con esculturas monumentales. La Atlántida era rica en oricalco, un metal misterioso que brillaba como fuego. Sus campos eran fértiles, sus montañas abundaban en minerales, y su gente dominaba tanto la agricultura como la navegación. Durante generaciones, los atlantes vivieron en armonía, guiados por leyes justas y por el respeto a los dioses. Pero con el tiempo, su virtud se debilitó. El oro, el poder y la ambición los corrompieron. Entonces, los atlantes se lanzaron a conquistar otros pueblos, extendiendo su dominio hasta Egipto, Italia y más allá. Pero cuando intentaron someter a Atenas, encontraron resistencia. Los atenienses, jóvenes y valientes, lograron derrotarlos, demostrando que la virtud es más fuerte que la ambición desmedida. Fue entonces cuando los dioses decidieron castigar a los atlantes. En una sola noche, la tierra tembló, el mar rugió y la gran isla fue tragada por las aguas. Una historia entre la filosofía y el mito. Lo fascinante es que Platón no presenta esta narración como un mito inventado, sino como una lección moral. En sus diálogos, la Atlántida simboliza la decadencia que sobreviene cuando una sociedad se aleja de la justicia y del orden. Al mismo tiempo, exalta a Atenas como modelo de virtud, capaz de resistir a un imperio arrogante. Para algunos intérpretes, Platón jamás creyó en la existencia real de la Atlántida. Fue solo un recurso literario para ilustrar sus ideas. Para otros, sin embargo, la riqueza de detalles geográficos y culturales es sospechosa. ¿De dónde habría sacado tanta información si todo fuese pura invención? Esa duda, sembrada hace más de 2 milenios, es la que mantiene vivo el misterio hasta hoy. El eco del relato. Imagina a los discípulos de Platón escuchando esa narración por primera vez. Atenas, la orgullosa ciudad que había resistido a los persas, se veía ahora como la heredera de una antigua victoria contra un imperio desaparecido. El mito de la Atlántida resonaba con fuerza en la identidad griega, una advertencia contra la arrogancia, un recordatorio del poder de la naturaleza y una exaltación de la virtud cívica. Con el paso de los siglos, las palabras de Platón se copiaron, se comentaron y se transmitieron, llegando hasta nosotros como el único testimonio escrito de la Atlántida. Ningún otro autor antiguo ofreció tantos detalles. Ninguna otra fuente confirmó su existencia. Y, sin embargo, ese silencio no apagó la fascinación. Al contrario, la amplificó. Así llegamos al final de nuestro primer recorrido. Hemos conocido el origen del mito tal como lo narró Platón. Una isla poderosa, fundada por Poseidón, próspera y rica, pero finalmente destruida por su soberbia. Hemos visto cómo Platón la utilizó como enseñanza filosófica, pero también cómo dejó abierta la posibilidad de que se tratara de una memoria antigua transmitida desde Egipto. La Atlántida nace, pues, entre la historia y la alegoría, entre lo real y lo imaginario. Y desde ese mismo instante, comenzó a acompañar a la humanidad como un sueño recurrente. La visión de una civilización perdida bajo el mar. Ahora, cierra los ojos y deja que tu mente imagine esa isla resplandeciente, con templos dorados y canales de aguas azules, mientras poco a poco se hunde en el océano profundo. El murmullo de las olas será tu arrullo, y la promesa de seguir explorando su misterio, tu compañía en el descanso. La historia de la Atlántida apenas comienza. Imagina que caminamos por las calles de Atenas, hace más de 2 milenios. El sol del Mediterráneo ilumina los templos de mármol, las columnas brillan como oro bajo la luz de la tarde, y el eco de las voces resuena en el ágora, ese espacio donde ciudadanos,
filósofos y comerciantes discuten, venden y enseñan. Atenas, tras haber resistido a los persas y haber vivido la gloria de Pericles, es una ciudad vibrante, orgullosa de su democracia, pero también marcada por guerras internas, como la devastadora guerra del Peloponeso. Es en este mundo convulso donde vivió Platón, uno de los grandes sabios de la historia humana. Platón, discípulo de Sócrates. Platón nació alrededor del año 427 a.C., en una familia aristocrática ateniense. Creció en un tiempo de cambios, cuando las viejas tradiciones se enfrentaban con nuevas formas de pensar. Su maestro fue Sócrates, el filósofo que no escribía libros, pero que cuestionaba todo. Sócrates enseñaba en las plazas, preguntando sin cesar, obligando a la gente a reflexionar sobre la justicia, la virtud, el amor y la verdad. Platón quedó profundamente marcado por él. Pero cuando Sócrates fue condenado a muerte en el 399 a.C., acusado injustamente de corromper a la juventud, Platón comprendió la fragilidad de la democracia ateniense. Comprendió que incluso un sistema que buscaba la libertad podía volverse injusto. Esa herida lo acompañaría toda su vida, y en sus escritos intentó encontrar el camino hacia una sociedad más justa y sabia. La filosofía como búsqueda de orden. Platón no veía la filosofía como un pasatiempo intelectual, sino como una forma de vida. Para él, el mundo estaba dividido entre lo sensible, lo que vemos y tocamos, y lo inteligible, el reino de las ideas eternas. El mundo material era efímero, cambiante, imperfecto. Pero más allá de las apariencias existía un orden eterno, perfecto, que solo podía alcanzarse con el pensamiento y la reflexión. En este contexto, la historia de la Atlántida encajaba como una metáfora poderosa. Una civilización magnífica en el plano material, rica y fuerte, pero que había caído por alejarse de la virtud. Atenas, en cambio, representaba lo eterno, el valor, la justicia, la resistencia. Así, lo que parecía un relato de catástrofes y guerras, era también una enseñanza filosófica. Atenas en crisis. Para comprender la fuerza del relato de Platón, debemos recordar que en su tiempo Atenas ya no era la potencia gloriosa de Pericles. Tras la guerra del Peloponeso, había perdido poder frente a Esparta y luego frente a Macedonia. La ciudad buscaba una nueva identidad. Entre la nostalgia de su grandeza pasada y el miedo a su decadencia, el mito de la Atlántida funcionaba como un espejo, un recordatorio de que incluso los más poderosos pueden caer si pierden el rumbo moral. De alguna manera, Platón no hablaba solo de un imperio lejano, sino también de su propia ciudad, de sus contemporáneos, de los peligros que él veía en la política y en la sociedad de su tiempo. El simbolismo de la Atlántida. Para muchos intérpretes, la Atlántida no fue nunca una civilización real, sino un símbolo creado por Platón. Los anillos concéntricos de su ciudad capital representaban el orden perfecto, una geometría armónica que evocaba la idea de equilibrio. Los 10 reyes descendientes de Poseidón podían simbolizar las leyes justas que se transmiten de generación en generación. Y, sin embargo, todo ello se derrumbó cuando los atlantes se dejaron llevar por la codicia. La Atlántida no sería entonces un recuerdo histórico, sino una advertencia. Así como ellos se hundieron en el mar, así también cualquier sociedad puede perecer si olvida la virtud. Filosofía y mito. Platón usaba con frecuencia mitos en sus escritos. En la República, habla del mito de la caverna, en el Fedro, del mito del carro alado, en el Gorgias, del juicio de las almas. La Atlántida se inserta en esa tradición, un mito filosófico, creado no para entretener, sino para enseñar. Pero lo sorprendente es que Platón presenta esta historia con un nivel de detalle inusual. Fechas, genealogías, descripciones de templos, proporciones exactas de canales y murallas. Eso es lo que ha desconcertado a generaciones enteras. ¿Por qué añadir tantos detalles si se trataba solo de una alegoría? ¿Acaso Platón se inspiró en recuerdos de catástrofes reales? Quizás oyó historias de marineros, o relatos egipcios de inundaciones y tierras perdidas.
La duda quedó abierta. Un mito nacido en un tiempo de preguntas. El siglo IV a.C. fue un tiempo de preguntas intensas. Los griegos exploraban el mundo, viajaban, comerciaban, escuchaban relatos de tierras lejanas. Al mismo tiempo, los filósofos buscaban ordenar el universo con la razón. La Atlántida, en este contexto, se convirtió en una narración que unía ambas cosas: la fascinación por lo desconocido y la necesidad de encontrar sentido moral a la historia humana. Así llegamos al final de este segundo tramo de nuestro viaje. Hemos paseado por la Atenas de Platón. Hemos comprendido la herida que dejó en la muerte de Sócrates. Hemos visto cómo la ciudad buscaba un nuevo rumbo tras las guerras, y cómo, en ese clima de incertidumbre, surgió el relato de la Atlántida como advertencia y enseñanza. No sabemos si Platón creía realmente en la existencia de aquella isla misteriosa, pero sí sabemos que la utilizó como un espejo para mirar a su tiempo, para advertir a sus contemporáneos y para reflexionar sobre el destino de las civilizaciones. Ahora, mientras descansas, imagina la figura de Platón escribiendo en su academia, con la pluma sobre los papiros, trazando lentamente las palabras que nos llegarían a través de los siglos. Sus discípulos lo escuchan, y el rumor de la ciudad se mezcla con su voz. La historia continúa. En la próxima parte, viajaremos directamente a la isla misma, tal como Platón la describió: la geografía, la riqueza, los templos y los reyes de la Atlántida. Cierra los ojos, escucha el murmullo del mar en tu interior, y sueña con una isla de anillos concéntricos brillando bajo el sol. La Atlántida nos espera. Imagina, por un instante, que abrimos los ojos y frente a nosotros aparece una isla inmensa, rodeada por aguas profundas y misteriosas. El sol brilla sobre sus montañas, los vientos soplan con suavidad y, en las costas, grandes puertos reciben barcos cargados de riquezas. Así nos invita Platón a contemplar la Atlántida, no como un simple mito abstracto, sino como un lugar vivo, lleno de colores, sonidos y formas. Una isla que, según él, superaba en tamaño a Libia y Asia Menor juntas, situada más allá de las columnas de Hércules, ese paso estrecho que hoy llamamos el Estrecho de Gibraltar. Una isla inmensa y fértil. Platón describe a la Atlántida como un territorio vasto, fértil y lleno de recursos naturales. Tenía montañas al norte, suaves colinas al centro y extensas llanuras hacia el sur. Las montañas estaban cubiertas de bosques que ofrecían toda clase de maderas: pinos, cedros, robles, árboles frutales. Entre sus laderas corrían ríos caudalosos que descendían hacia el mar, fertilizando la tierra con aguas limpias y cristalinas. Las llanuras eran tan vastas que podían alimentar a multitudes. Allí crecían cereales, viñedos y huertos que producían abundancia de alimentos. Los campos estaban cuidadosamente divididos en parcelas, con canales y acequias que distribuían el agua, prueba del ingenio de sus habitantes. Además, la isla tenía toda clase de animales, desde caballos y toros, hasta elefantes que vagaban por los bosques. La presencia de estos gigantes impresionaba a los griegos, pues era símbolo de un territorio exótico y exuberante. La ciudad capital. En el centro de la isla se encontraba la ciudad principal, la capital de la Atlántida, construida de manera asombrosa en anillos concéntricos de tierra y agua. Había un círculo central, donde se erguía el templo dedicado a Poseidón y la residencia real. Alrededor de él, un anillo de agua lo rodeaba, seguido por un anillo de tierra habitada, otro de agua y así sucesivamente, hasta formar 3 círculos de mar y 2 de tierra. Estos anillos estaban conectados por canales que permitían el paso de barcos, de manera que la ciudad estaba atravesada por puentes, muelles y entradas fortificadas. Desde el aire, si pudiéramos imaginarlo, habría parecido un laberinto geométrico perfecto, como una espiral trazada por los dioses. En el centro de todo, el templo de Poseidón brillaba con piedras preciosas y metales. Sus muros estaban recubiertos de plata, sus techos de oro, y en su interior había una gigantesca estatua del dios montado en un carro tirado por caballos alados.
La ciudad entera estaba organizada con precisión. Muros exteriores protegían cada anillo, adornados con oricalco, un metal misterioso que, según Platón, brillaba con un resplandor rojizo semejante al fuego. Los reyes atlantes. La isla estaba gobernada por 10 reyes, descendientes directos de Poseidón y Clito, su esposa mortal. Cada uno de ellos reinaba sobre una parte de la Atlántida, pero todos se reunían en consejo en la capital, donde tomaban decisiones comunes y juraban obedecer las leyes sagradas. Este sistema político reflejaba equilibrio y unidad. Nadie gobernaba solo. La armonía entre los reyes mantenía la paz y el orden. Sin embargo, Platón señala que, con el tiempo, la virtud de los atlantes se debilitó, y esa armonía se transformó en ambición, riquezas y recursos. La Atlántida era descrita como un paraíso de abundancia. Sus minas producían oro, plata y el enigmático oricalco, considerado en ese tiempo el metal más valioso después del oro. Sus montañas ofrecían minerales y piedras preciosas, mientras que los campos producían frutos en todas las estaciones. Los animales eran criados en grandes cantidades, y sus caballos eran famosos por su fuerza y velocidad. La isla también contaba con aguas termales que brotaban del suelo, fuentes frías y calientes que abastecían tanto a los templos como a los palacios y casas. Todo en la Atlántida hablaba de riqueza y esplendor, arquitectura y urbanismo. Las construcciones atlantes eran grandiosas. Los muros de la ciudad estaban recubiertos con metales relucientes. Las casas estaban decoradas con mármoles y piedras pulidas. Los templos, adornados con esculturas gigantescas. El templo de Poseidón, en particular, destacaba por su magnificencia. Según Platón, medía casi un estadio de largo, unos 180 metros, y estaba cubierto de marfil, oro, plata y oricalco. Allí se guardaban las leyes y se realizaban los juramentos sagrados de los reyes. Los puertos eran tan vastos que podían albergar miles de barcos. Los canales, perfectamente trazados, comunicaban la ciudad con el mar abierto, permitiendo que el comercio y la navegación prosperaran como en ninguna otra parte del mundo. Organización social. Los atlantes vivían en un sistema ordenado, donde cada región tenía sus propios recursos y responsabilidades. Las leyes, transmitidas desde los tiempos de Poseidón, eran sagradas y garantizaban la justicia. Había agricultores, artesanos, comerciantes y soldados. Cada cual cumplía su función, y todos contribuían a la grandeza del imperio. La abundancia permitía no solo el sustento, sino también el arte, la música y la filosofía. Los atlantes no eran simples guerreros o comerciantes, también eran constructores de templos, artistas y navegantes que miraban más allá del horizonte. El esplendor antes de la caída. Platón presenta a la Atlántida como un reino en su punto máximo de grandeza. Una civilización que parecía bendecida por los dioses. Sus tierras fértiles, su ciudad concéntrica, sus templos magníficos, sus recursos abundantes y su sistema político equilibrado hacían de ella un ejemplo de poder y prosperidad. Pero, como ocurre tantas veces en los relatos humanos, esa misma grandeza fue el inicio de su perdición. Con el tiempo, los atlantes olvidaron la virtud que los había hecho fuertes. La ambición y el deseo de conquista reemplazaron a la justicia y la armonía. Y así, lo que fue una isla bendecida por Poseidón, se transformó en un imperio arrogante que intentó someter a todo el mundo conocido. Así concluimos este tercer tramo de nuestro viaje. Hemos visto la Atlántida no como un mito abstracto, sino como un lugar lleno de detalles. Montañas, ríos, llanuras fértiles, templos cubiertos de oro, ciudades concéntricas y reyes descendientes de dioses. La Atlántida aparece en los textos de Platón como una civilización espléndida, organizada, rica y poderosa. Un mundo que, por un tiempo, parecía invencible. Ahora, mientras cierras los ojos y dejas que la calma del mar te arrulle, imagina esa ciudad de anillos concéntricos iluminada por la luz de la luna,
sus canales reflejando el cielo estrellado y sus templos resplandeciendo en silencio. La Atlántida brilla aún en tu mente, pero pronto veremos cómo esa luz comienza a apagarse. En la próxima parte, entraremos en el relato de su guerra contra Atenas y la catástrofe final. Imagina que estamos frente al mar, y que de pronto, en el horizonte, surgen decenas de velas blancas, ondeando bajo el viento. Son barcos de guerra, enormes, cargados de soldados, armas y ambición. Así describe Platón la expansión de la Atlántida, un imperio naval que buscaba extenderse más allá de sus islas, conquistar pueblos y someter reinos. La Atlántida, que en un inicio había vivido en armonía con las leyes de Poseidón, se había transformado en un poder arrogante. Su riqueza, sus ejércitos y su organización habían alimentado un deseo insaciable de dominio. El inicio de la ambición. Platón nos cuenta que los atlantes comenzaron a expandir sus fronteras más allá del océano. Llegaron a Libia, alcanzando hasta Egipto, se internaron en Europa, dominando regiones hasta Italia. Su flota era tan vasta que pocas naciones podían resistir su fuerza. Los reyes atlantes, reunidos en consejo, decidieron que el destino de su civilización era gobernar sobre todos los pueblos. Y así, con barcos repletos de soldados y caballos, iniciaron campañas de conquista que parecían imparables. Para los griegos, este relato no era solo una historia de expansión lejana, era también una advertencia sobre el peligro de dejarse llevar por la ibris, esa soberbia desmedida que tantas veces, según los mitos, provocaba la ira de los dioses. Atenas se levanta, pero cuando los atlantes intentaron someter a Grecia, se encontraron con una ciudad que, aunque pequeña comparada con su imperio, estaba llena de valor y de virtud: Atenas. Platón describe a los atenienses de aquel tiempo como hombres justos, fuertes, amantes de la libertad y guiados por leyes sabias. No eran tan ricos como los atlantes, ni tenían un ejército tan numeroso, pero tenían algo que los otros habían perdido: el respeto a la justicia y la disciplina del espíritu. Atenas reunió a sus ciudadanos, se preparó para la batalla y decidió resistir. Era un enfrentamiento desigual, pero Platón lo presenta como una lucha de principios, la arrogancia de un imperio frente a la virtud de una ciudad libre. La gran batalla. Imagina el choque de esas dos fuerzas. Por un lado, la flota atlante, miles de barcos navegando en formación, soldados armados con lanzas y escudos relucientes, caballos desembarcando en playas extranjeras, estandartes ondeando con símbolos de Poseidón. Por el otro lado, los atenienses. Un ejército más pequeño, pero decidido, organizado en falanges compactas, luchando hombro con hombro, defendiendo su tierra y su libertad. El mar se llenó de gritos y de choques metálicos. Las lanzas golpeaban los escudos, las naves chocaban unas contra otras, y el humo de los incendios cubría el horizonte. Contra todo pronóstico, los atenienses lograron resistir y finalmente derrotar a los atlantes. Fue una victoria inesperada, que mostró al mundo que la virtud y la justicia podían vencer incluso a la mayor de las potencias. La ira de los dioses. Pero la derrota en batalla no fue el final de la Atlántida. Según Platón, su verdadera caída llegó poco después, cuando los dioses decidieron castigar su soberbia. Los atlantes habían olvidado las leyes divinas, se habían vuelto codiciosos, injustos y violentos. Habían corrompido la herencia sagrada de Poseidón. Por eso, Zeus, rey de los dioses, reunió a los demás en consejo. Platón, en el diálogo Critias, deja el discurso de Zeus interrumpido, como si nunca hubiera terminado de escribir esa parte. Pero en el Taimeo nos cuenta el desenlace. La tierra tembló, el mar rugió, y en un solo día y una noche terribles, la isla entera se hundió bajo las aguas. La catástrofe final. Imagina la escena. Las montañas se estremecen, los templos se derrumban, los canales se llenan de agua desbordada. Los barcos que navegaban en sus puertos son arrastrados por corrientes furiosas. El fuego surge de la tierra, mientras las olas golpean con violencia las murallas recubiertas de oricalco.
En pocas horas, la Atlántida, esa isla magnífica, repleta de riquezas, templos y reyes, desaparece bajo el océano. Solo queda un mar turbio, intransitable, lleno de fango y ruinas sumergidas. Así, dice Platón, se cerró la historia, con un imperio perdido en el fondo del mar, borrado por completo de la faz de la tierra. Simbolismo de la caída. Para Platón, la caída de la Atlántida no era solo una historia trágica, sino una lección moral. Nos muestra cómo incluso la civilización más poderosa puede ser destruida si olvida la virtud y se deja llevar por la codicia. La Atlántida es, en este sentido, un espejo de la condición humana, siempre en riesgo de caer cuando la ambición supera la justicia. Atenas, en cambio, aparece como el modelo de la ciudad ideal, pequeña, modesta, pero justa y fuerte. Una sociedad que, guiada por la virtud, puede enfrentarse a cualquier enemigo. Y así llegamos al final de este capítulo de la historia. Hemos visto cómo la Atlántida pasó de ser un reino próspero y armonioso a convertirse en un imperio arrogante que buscó dominar al mundo. Hemos presenciado la resistencia de Atenas, su inesperada victoria, y el castigo final que hundió a la isla en el océano. La Atlántida, entonces, no solo es un mito de catástrofes y cataclismos, es también una advertencia sobre la fragilidad de la grandeza, sobre el destino que espera a quienes olvidan la justicia y la medida. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina ese océano en calma, cubriendo bajo sus aguas los restos de templos dorados, estatuas gigantescas y murallas resplandecientes. El murmullo de las olas guarda todavía el secreto de la Atlántida, un secreto que seguiremos explorando. En la próxima parte, descubriremos cómo este relato fue recibido en la antigüedad, qué pensaron los filósofos, los historiadores y los poetas griegos y romanos sobre la Atlántida, y cómo el mito comenzó su largo viaje a través de los siglos. El relato de la Atlántida nació de la pluma de Platón, pero no terminó allí. Después de su muerte, filósofos, historiadores y escritores de la antigüedad se encontraron con ese extraño pasaje en los diálogos Taimeo y Critias, y comenzaron a preguntarse, ¿era aquello una narración histórica, transmitida por los sacerdotes egipcios a Solón, o era simplemente un mito inventado como lección moral? La respuesta nunca fue unánime. Algunos aceptaron el relato con cierta seriedad, otros lo consideraron pura fantasía, y muchos lo interpretaron en clave alegórica. Los discípulos de Platón, tras la muerte del filósofo, su academia en Atenas siguió activa, dirigida por sus discípulos y sucesores. Allí, los alumnos estudiaban sus escritos, debatían sus doctrinas y repetían sus mitos. En este círculo, la historia de la Atlántida no era vista necesariamente como un hecho histórico, sino como un símbolo de los peligros de la decadencia moral. Para ellos, lo importante no era si la Atlántida había existido o no, sino lo que significaba en la enseñanza platónica. Sin embargo, esa ambigüedad, historia o mito, quedó sembrada desde el principio. Cratipo y la tradición oral. Algunos autores de la época sostuvieron que Platón se inspiró en antiguas tradiciones egipcias. Se decía que el legislador Solón había escuchado la historia en Sais, y que la transmitió a su familia, de donde llegó a Critias y luego a Platón. De ser así, no se trataba solo de una invención literaria, sino de una memoria muy antigua, preservada durante miles de años. Aunque esta idea era difícil de comprobar, dio credibilidad al relato para ciertos pensadores que se preguntaban si acaso Platón había conservado una verdad olvidada. Estrabón, el geógrafo. Uno de los autores antiguos que se interesó por el mito fue Estrabón, un geógrafo griego del siglo I a.C. Estrabón escribió una vasta obra titulada Geografía, en la que describió las tierras y pueblos conocidos de su tiempo. Allí menciona la historia de la Atlántida, aunque con cierto escepticismo. Para Estrabón, el relato platónico podía tener alguna base real, pero era más probable que fuese un mito, una narración simbólica. Aún así,
No descartaba del todo que hubiese ocurrido algún cataclismo que destruyó tierras y ciudades antiguas, y que el recuerdo de ese desastre se hubiera transformado en la leyenda de la Atlántida. Plinio el Viejo. Otro autor importante fue Plinio el Viejo, naturalista romano del siglo I después de Cristo, que escribió la Historia Natural, una enciclopedia que reunía todo el conocimiento de su época. Plinio menciona catástrofes, islas desaparecidas y fenómenos extraños del mar, pero no se detiene demasiado en la Atlántida. Para él, como para muchos romanos, el relato de Platón no era un tema central, sino una curiosidad entre tantos mitos y maravillas del mundo antiguo. Proclo, el filósofo neoplatónico. Muchos siglos después, en el siglo V después de Cristo, el filósofo Proclo, uno de los grandes representantes del neoplatonismo, escribió comentarios sobre los diálogos de Platón. En sus escritos sobre el Taimeo, Proclo menciona la Atlántida y defiende que Platón no la inventó, sino que recogió un relato verdadero transmitido desde la antigüedad. Proclo incluso afirma que existían otros autores antiguos, hoy perdidos, que confirmaban la existencia de la Atlántida. Para él, el mito era memoria de una catástrofe real, un testimonio de la fragilidad de las civilizaciones humanas. Críticas y burlas. No todos aceptaron el relato. Algunos filósofos consideraban que Platón había inventado la Atlántida como recurso literario. El historiador Posidonio, por ejemplo, creía que el relato era exagerado y que no había pruebas suficientes para sostenerlo. Otros escritores romanos, más inclinados a pragmatismo, veían la historia como una fantasía destinada a exaltar a Atenas y sus valores. Para ellos, la Atlántida era como los mitos de Hércules o de Jasón, un cuento hermoso, pero no un hecho histórico. La Atlántida como metáfora política. En tiempos de la República Romana y del Imperio, la interpretación más común era alegórica. La Atlántida representaba un poder arrogante que había caído por su ambición, mientras que Atenas simbolizaba la virtud. De esta forma, el mito era útil como ejemplo moral, pero no era considerado un hecho histórico comprobable. Aún así, la idea de una isla desaparecida bajo el mar nunca dejó de fascinar a quienes la leían. Ecos en la tradición oral. Es probable que, más allá de los filósofos, el relato de la Atlántida circulara también como cuento popular, transmitido en banquetes, charlas y narraciones. Los marineros, en particular, estaban siempre atentos a historias de tierras desaparecidas, de islas que aparecían y se hundían en el océano. El Mediterráneo era un mar lleno de misterios, con volcanes, terremotos y costas cambiantes. Quizás, al escuchar sobre la Atlántida, muchos pensaban en sus propias experiencias, en la erupción de islas volcánicas, en ciudades arrasadas por terremotos, en tierras que desaparecían bajo el agua. La Atlántida en la antigüedad tardía. Hacia los últimos siglos del Imperio Romano, la historia de la Atlántida comenzó a diluirse. La atención se dirigía hacia otros mitos, hacia la expansión del cristianismo y hacia nuevas formas de interpretar el mundo. Sin embargo, en círculos intelectuales, el relato de Platón seguía siendo leído como una enseñanza moral y filosófica. Y así, poco a poco, el mito entró en un largo silencio. Durante la Edad Media, su memoria quedaría casi olvidada, hasta ser redescubierta muchos siglos después. Hemos recorrido la huella de la Atlántida en el mundo antiguo, desde los discípulos de Platón, que la tomaban como una lección moral, hasta Estrabón y Plinio, que la mencionaban con escepticismo, y Proclo, que la defendía como un hecho real. Algunos la veían como historia, otros como metáfora, y muchos como simple fantasía. Pero todos coincidían en algo. La fuerza del relato era tal que no podía ser ignorado. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina a esos filósofos y escritores antiguos leyendo las palabras de Platón bajo la luz de las lámparas de aceite, preguntándose si en algún lugar del océano dormía, bajo las aguas, una ciudad de templos dorados y murallas brillantes. La Atlántida seguía viva en la memoria, aunque envuelta en dudas y silencios. En la próxima parte, viajaremos a la Edad Media, un tiempo en el que el mito casi desapareció,
pero donde algunos ecos persistieron en mapas, crónicas y textos olvidados. Imagina que las luces de la antigüedad se apagan poco a poco. Los templos griegos se convierten en ruinas, las bibliotecas arden bajo invasiones y guerras, y las palabras de Platón, junto con tantos otros autores, se pierden en el polvo del tiempo. Con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V después de Cristo, Europa entra en un periodo convulso, marcado por invasiones, hambre, peste y guerras. A ese tiempo lo llamamos Edad Media, y aunque no fue tan oscura como a veces se pinta, sí fue una época donde el conocimiento de la antigüedad quedó reducido a pequeños círculos de sabios, monjes y eruditos. Entre esos textos que sobrevivieron, estaban los diálogos de Platón, y, con ellos, el relato de la Atlántida, la transmisión de los textos. Durante siglos, las obras de Platón circularon de manera fragmentaria. Muchos de sus escritos se copiaban a mano en los monasterios, en latín o en griego, preservados por monjes dedicados a salvar lo que podían de la herencia antigua. El relato de la Atlántida, en particular, sobrevivió gracias a los diálogos Taimeo y Critias, que fueron estudiados en algunas escuelas filosóficas, sobre todo en Bizancio. Sin embargo, en Europa occidental el acceso a Platón era mucho más limitado que el acceso a Aristóteles, cuyas obras se difundieron con más fuerza a través de traducciones árabes y latinas. Por eso, la Atlántida quedó en un segundo plano, casi olvidada. La visión cristiana, en la Edad Media, el mundo era interpretado bajo el prisma del cristianismo. Las historias antiguas se leían como símbolos o prefiguraciones de la Biblia. Cuando algunos eruditos se encontraban con el relato de Platón, solían interpretarlo en clave alegórica. La Atlántida no era una isla real, sino un símbolo de la soberbia castigada por Dios, una versión pagana del diluvio universal. De hecho, muchos pensadores cristianos establecieron paralelos entre la destrucción de la Atlántida y la historia de Noé. Para ellos, ambos relatos hablaban del mismo principio, que el orgullo humano lleva a la ruina, y que solo la obediencia a la voluntad divina puede salvarnos. Mapas y crónicas medievales. Aún así, el misterio no desapareció del todo. Algunos mapas medievales mencionaban tierras lejanas, islas extrañas y continentes perdidos. En los llamados mapamundis, que representaban la Tierra de manera simbólica, a veces aparecían islas fantásticas en los bordes del océano. Antilia, San Brandán, Brasil. No el país actual, sino una isla legendaria. Estas islas eran producto de leyendas marineras, relatos transmitidos de boca en boca, y aunque no se identificaban directamente con la Atlántida, muchos siglos después serían interpretadas como herederas de aquel mito. El mundo islámico y la herencia griega. Mientras en Europa occidental Platón era poco conocido, en el mundo islámico medieval sus obras encontraron nueva vida. Filósofos como Al-Farabi, Avicena o Averroes comentaron los textos griegos, aunque su atención se centró más en Aristóteles que en Platón. Sin embargo, algunos pasajes del Taimeo circularon en traducciones árabes y siríacas, manteniendo viva, aunque tenuemente, la memoria de la Atlántida. En estos contextos, el relato era interpretado de forma filosófica y cosmológica, más que histórica. La isla perdida no era tanto un lugar real, sino un reflejo de las leyes universales y de la fragilidad de las civilizaciones. La Atlántida en la escolástica. En la Europa medieval, la filosofía escolástica, con figuras como Tomás de Aquino, buscaba conciliar la fe cristiana con la razón griega. Cuando se leía a Platón, su relato sobre la Atlántida se interpretaba como una fábula moral, muy en la línea de las parábolas bíblicas. Para un escolástico, lo importante no era si la Atlántida había existido, sino lo que enseñaba, que la soberbia conduce a la destrucción. Así, el mito sobrevivía, pero despojado de su carácter de historia antigua. Era, en los ojos medievales, solo un ejemplo más de cómo incluso los filósofos paganos habían intuido verdades que coincidían con las escrituras. Un mito en silencio. Podemos imaginar a un monje copista en un monasterio, en medio de la penumbra, con el sonido del viento golpeando los muros de piedra,
copiando a mano los diálogos de Platón. Sus manos se cansan, la luz de la vela tiembla, y en el pergamino traza las palabras que hablan de una isla perdida bajo el mar. Quizás aquel monje nunca creyó que la Atlántida existiera. Tal vez ni siquiera comprendió del todo el texto que copiaba. Pero, gracias a él, el mito sobrevivió, viajando en silencio a través de los siglos, esperando el momento de resurgir. Así llegamos al final de este capítulo. Hemos visto cómo la Edad Media fue un tiempo de casi olvido para la Atlántida. Sus textos sobrevivieron, pero escondidos en bibliotecas monásticas. Sus relatos fueron leídos más como alegorías cristianas que como historias reales. En los mapas, el mito se transformó en nuevas islas legendarias. La Atlántida, durante estos siglos, fue un eco apagado, una voz lejana que apenas se escuchaba. Pero ese silencio no duraría para siempre. Con el Renacimiento, el redescubrimiento de Platón y los viajes de exploración, el mito despertaría de nuevo con más fuerza que nunca. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina un mapa medieval desplegado sobre una mesa, lleno de criaturas marinas, islas misteriosas y océanos infinitos. Entre esas figuras, duerme, escondida, la memoria de la Atlántida. El sueño continúa. Imagina que han pasado siglos de penumbra, donde el mito de la Atlántida dormitaba en los márgenes del saber. Y, de repente, como un sol que vuelve a salir después de una larga noche, el Renacimiento ilumina Europa. Es el siglo XV. En ciudades como Florencia, Venecia y Roma, los eruditos comienzan a redescubrir los textos de la antigüedad. Bibliotecas olvidadas se abren, manuscritos griegos llegan de Bizancio, y la imprenta comienza a multiplicar los libros con una rapidez nunca vista. Entre esas obras recuperadas, vuelven a circular los diálogos de Platón, y, con ellos, resurge la Atlántida, el redescubrimiento de Platón. Durante la Edad Media, como vimos, Platón había sido menos conocido que Aristóteles. Pero en el Renacimiento, con el nuevo interés por los textos griegos, sus diálogos se convirtieron en una inspiración para filósofos, artistas y políticos. El Taimeo y el Critias comenzaron a leerse con nuevos ojos. Lo que para los escolásticos era solo una alegoría, ahora se interpretaba con curiosidad renovada. ¿Y si aquella isla perdida hubiese existido de verdad? El espíritu renacentista, lleno de ansias de explorar y de descubrir, encontraba en el mito de la Atlántida un eco perfecto. Florencia y la Academia Platónica. En Florencia, bajo el mecenazgo de los Médici, se fundó la llamada Academia Platónica, dirigida por Marsilio Ficino. Allí, Platón fue traducido, comentado y venerado como un sabio casi divino. Los humanistas del Renacimiento veían en él una fuente de sabiduría antigua que podía guiar al hombre hacia una nueva era. Entre los textos que leían con atención estaban los pasajes sobre la Atlántida. Y aunque los interpretaban muchas veces como metáforas filosóficas, la imaginación no tardaba en ir más allá. ¿Acaso el mar ocultaba todavía restos de aquella civilización desaparecida? El nuevo horizonte, los viajes oceánicos. Mientras los humanistas soñaban con la sabiduría griega, los marineros europeos se lanzaban al océano en busca de nuevas rutas. El siglo XV fue la era de las exploraciones. Los portugueses bordeaban África, Cristóbal Colón buscaba llegar a Asia navegando hacia el oeste, y pronto América aparecería ante los ojos de Europa. El descubrimiento de un nuevo mundo cambió por completo la manera de ver el planeta. De repente, tierras desconocidas, pueblos extraños y civilizaciones grandiosas como la de los aztecas o los incas aparecían allí donde antes solo había mapas vacíos. Para muchos, aquello fue la confirmación de que Platón había tenido razón. Más allá del mar, existían continentes ocultos. Y quizás, en alguna parte, la Atlántida. América y la Atlántida. Desde los primeros viajes de Colón, algunos europeos comenzaron a identificar América con la Atlántida. El cronista Francisco López de Gómara, en el siglo XVI, escribió que las tierras descubiertas por Colón podían ser los restos de aquella isla mítica.
Otros exploradores y misioneros también compararon las riquezas del Nuevo Mundo con las descripciones de Platón. Las grandes ciudades aztecas y mayas, con sus templos y pirámides, parecían, a los ojos europeos, herederas de una civilización perdida y misteriosa. Así, la Atlántida se fusionó en el imaginario con América, y durante siglos muchos creyeron que el continente recién descubierto era, en realidad, la isla sumergida de Platón que había vuelto a emerger. Utopias renacentistas. El Renacimiento también fue la época de las utopías. Filósofos y escritores imaginaban sociedades ideales, donde reinaba la justicia, la igualdad y la armonía. En 1516, Tomás Moro escribió su famosa obra Utopía, describiendo una isla perfecta en algún lugar del océano. Aunque no hablaba directamente de la Atlántida, el espíritu era el mismo, la búsqueda de un lugar mejor, más allá de las tierras conocidas. Francis Bacon, en 1627, escribiría La Nueva Atlántida, donde presentaba una sociedad gobernada por la ciencia y el conocimiento, inspirada directamente en el mito platónico. Así, la Atlántida se transformó en símbolo no solo de una civilización perdida, sino también de la posibilidad de imaginar futuros mejores. La imaginación cartográfica. Los mapas del Renacimiento comenzaron a llenarse de nuevas tierras, y, junto con ellas, aparecieron islas que nunca existieron. Antillia, High Brasil, la isla de San Brandán. Muchos cartógrafos situaban en medio del Atlántico territorios fantásticos, y aunque no los llamaban siempre Atlántida, era evidente que el eco de aquel mito se proyectaba en esas figuras. El océano se convertía, así, en un espacio de misterio, un lugar donde la imaginación y la geografía se confundían. La Atlántida como espejo del Renacimiento. Para los hombres del Renacimiento, la Atlántida era muchas cosas a la vez. Una lección moral sobre la soberbia y la caída de los imperios. Una inspiración para pensar en sociedades mejores. Una posible explicación de los nuevos territorios descubiertos. Un símbolo de la unión entre el saber antiguo y el nuevo mundo que se abría. En todos los casos, lo importante era que la Atlántida volvía a estar presente, después de siglos de silencio. Así llegamos al final de este capítulo. Hemos visto cómo, tras la Edad Media, la Atlántida resurge en el Renacimiento con fuerza renovada, gracias al redescubrimiento de Platón, a las exploraciones oceánicas y al encuentro con América. La isla perdida dejó de ser solo un mito antiguo y se convirtió en un símbolo vivo del espíritu renacentista. Curiosidad, aventura, imaginación y deseo de un mundo mejor. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina a un navegante en cubierta, mirando al horizonte sin saber qué encontrará. Detrás de cada ola puede aparecer una nueva isla, una tierra desconocida, tal vez incluso los restos de la Atlántida. El océano se abre ante él, y en el murmullo del viento todavía resuena el eco de Platón. En la próxima parte, entraremos de lleno en el siglo de los descubrimientos, cuando América y la Atlántida se confunden en la imaginación de exploradores y cronistas. Imagina que estamos a bordo de una carabela, en el año 1492. El mar se extiende interminable, el cielo está lleno de estrellas, y un silencio expectante domina la tripulación. Llevamos semanas navegando hacia el oeste, sin saber qué nos espera. Y, de pronto, una voz grita desde lo alto del mástil: ¡Tierra! Ese momento cambió la historia del mundo. Cristóbal Colón había llegado a lo que hoy llamamos América, aunque él creía que estaba en las Indias. Lo que no imaginaba era que, con ese descubrimiento, también despertaba viejos mitos dormidos, entre ellos, el de la Atlántida. Colón y la Atlántida. Colón era un hombre profundamente religioso, pero también estaba influido por lecturas antiguas. Algunos cronistas dicen que conocía los textos de Platón y que creía en la existencia de tierras ocultas en medio del océano. En sus cartas y diarios, Colón menciona islas extrañas, leyendas de tierras sumergidas y rumores transmitidos por marineros. Para él, el océano Atlántico estaba lleno de secretos. Cuando llegó a las Antillas,
Muchos en Europa pensaron que había encontrado los restos de la Atlántida. Las islas tropicales, exuberantes, llenas de riquezas y pueblos desconocidos, parecían encajar con las descripciones platónicas. Américo Vespuccio y las nuevas tierras. Américo Vespuccio, cuyo nombre daría luego lugar al término América, también se maravilló con las nuevas tierras. En sus cartas describe ciudades, pueblos organizados y riquezas naturales que recordaban a las leyendas antiguas. Pronto, algunos humanistas comenzaron a sugerir que aquellas tierras no eran simples islas nuevas, sino un continente entero. Y si había un continente más allá del océano, ¿no había dicho Platón lo mismo de la Atlántida? Cronistas y misioneros. Los cronistas españoles y portugueses que viajaron a América también contribuyeron a esta asociación. Fray Bartolomé de las Casas, Gonzalo Fernández de Oviedo y otros narraban ciudades de oro, templos magníficos y civilizaciones poderosas como la de los aztecas y los incas. Para muchos europeos, aquellos pueblos eran la prueba viviente de que, en el otro lado del mar, había existido una civilización tan grandiosa como la Atlántida. Incluso algunos llegaron a decir que los nativos eran descendientes de los atlantes, que habían sobrevivido a la catástrofe y conservado parte de su cultura. La fascinación por los pueblos originarios. Cuando los conquistadores llegaron a Tenochtitlán, la capital azteca, quedaron impresionados. Una ciudad construida sobre un lago, con canales, calzadas y templos monumentales. ¿No era aquello parecido a la descripción de Platón de una ciudad rodeada de agua? En los Andes, el imperio inca mostraba caminos, terrazas agrícolas y templos que parecían obra de una civilización avanzada y ordenada. La imaginación europea hizo el resto. América era vista como un reflejo de la Atlántida, un continente inmenso, rico en recursos, habitado por pueblos misteriosos. La Atlántida como explicación del Nuevo Mundo. En el siglo de los descubrimientos, la Atlántida dejó de ser solo un mito antiguo para convertirse en una explicación posible del presente. Muchos se preguntaban, ¿de dónde habían venido los pueblos americanos? ¿Cómo habían alcanzado tal nivel de organización sin contacto con Europa? ¿Podrían ser descendientes de una civilización perdida, como la Atlántida? La Biblia ofrecía una respuesta a través del diluvio universal y la dispersión de los pueblos. Pero Platón ofrecía otra, una isla poderosa, destruida por cataclismos, cuyos sobrevivientes habrían poblado América. La imaginación en los mapas del siglo XVI. Los mapas renacentistas se llenaron de nuevas formas. América parecía cada vez más clara, pero en medio del Atlántico aún se dibujaban islas misteriosas: Antillia, Brasil, San Brandán. Algunos cartógrafos situaban allí restos de continentes desaparecidos. Aunque no siempre los llamaban Atlántida, la conexión era evidente. El océano era visto como un espacio vivo, en movimiento, capaz de revelar y ocultar tierras enteras. La Atlántida como puente entre mundos. Para muchos pensadores de los siglos XVI y XVII, la Atlántida no era solo una isla perdida, sino un puente entre Europa y América. Si había existido, podría explicar cómo las civilizaciones antiguas de ambos continentes compartían ciertas similitudes: templos, pirámides, conocimientos astronómicos. Aunque hoy sabemos que esas semejanzas surgieron de procesos independientes, en ese tiempo la idea de la Atlántida ofrecía una explicación sencilla y fascinante. Así llegamos al final de este capítulo. Hemos visto cómo, en el siglo de los descubrimientos, la Atlántida resurgió con fuerza, confundida con América. Para algunos, Colón había encontrado el continente perdido de Platón. Para otros, los pueblos originarios eran descendientes de los atlantes. La Atlántida se convirtió en una manera de comprender lo incomprensible. Un continente nuevo, lleno de riquezas y maravillas, que aparecía de repente en la historia. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina a esos navegantes en cubierta, mirando al horizonte, convencidos de que en cada ola podía aparecer no solo una isla nueva, sino el eco de un mundo perdido. El mito seguía navegando con ellos,
como un compañero silencioso. Imagina que el océano Atlántico se abre ante nosotros, pero ahora no lo vemos con los ojos de un marinero del siglo XV, sino con la mirada analítica de un científico del XVII. Las estrellas se observan con telescopios recién inventados. Los mapas se trazan con reglas y compases, y la curiosidad humana busca no solo explorar, sino también explicar. En este nuevo contexto, la Atlántida volvió a ser objeto de estudio, pero ya no como una fábula sin sentido, sino como un posible hecho histórico y geográfico que merecía ser investigado. Francis Bacon y la Nueva Atlántida. Uno de los textos más influyentes de este periodo fue escrito por Francis Bacon, filósofo inglés y pionero del pensamiento científico. En 1627, publicó La Nueva Atlántida, una obra inacabada en la que describía una isla imaginaria llamada Ben-Salem, situada en algún lugar del Océano Pacífico. Allí existía una sociedad ideal, gobernada por el conocimiento, la ciencia y la investigación. Los habitantes de Ben-Salem dedicaban sus vidas a estudiar la naturaleza, a inventar nuevas máquinas y a vivir en armonía. Aunque Bacon no hablaba directamente de la Atlántida de Platón, el título de su obra y la idea de una isla perfecta eran una clara referencia al mito. En su versión, la Atlántida no era un recuerdo del pasado, sino una utopía del futuro. El racionalismo y el mito. Durante los siglos XVII y XVIII, la filosofía europea estuvo marcada por el racionalismo y la Ilustración. Descartes, Leibniz, Voltaire, Rousseau, todos buscaban explicar el mundo con la razón, dejando atrás supersticiones. Y, sin embargo, la Atlántida seguía apareciendo en sus discusiones. Algunos ilustrados la rechazaban como pura fantasía, un cuento inventado por Platón. Otros, en cambio, la interpretaban como una metáfora útil para pensar en la política, la moral y la historia de las civilizaciones. La isla perdida se convirtió en espejo de debates modernos. ¿Puede una sociedad mantenerse justa a lo largo del tiempo? ¿Cómo evitar la corrupción del poder? La Atlántida y la geografía del mundo. Mientras tanto, geógrafos y exploradores seguían intentando situar a la Atlántida en mapas concretos. Unos la buscaban en América, convencidos de que los mayas y los incas eran descendientes de los atlantes. Otros la situaban en África, en las Islas Canarias o en Madeira. Algunos incluso pensaban que la Atlántida estaba en el norte, en Islandia o Groenlandia, lugares misteriosos de los que llegaban relatos de volcanes y glaciares. La imaginación geográfica del XVII y XVIII no conocía límites. Kircher y los mapas de la Atlántida. El jesuita Athanasius Kircher, un erudito alemán del siglo XVII, fue uno de los que más contribuyó a difundir la idea de la Atlántida como un continente real. En su obra Mundus Subterraneus 1665, incluyó un famoso mapa que representaba a la Atlántida como un gran territorio situado en medio del Atlántico, entre América y Europa. Kircher creía que la Atlántida había existido realmente y que, tras su hundimiento, sus restos habían dado origen a las Islas Azores, Madeira y Canarias. Su mapa, dibujado con el continente perdido invertido respecto a América, se convirtió en una de las representaciones más icónicas del mito. La Atlántida y la Ilustración. En el siglo XVIII, con el auge de la Ilustración, la Atlántida adquirió un nuevo significado. Los pensadores ilustrados buscaban comprender el origen de las civilizaciones. Veían en Egipto, en Mesopotamia y en Grecia los primeros focos de cultura, pero al mismo tiempo, se preguntaban si no habría existido otra civilización aún más antigua que había transmitido sus conocimientos a las demás. En ese vacío, la Atlántida servía como hipótesis, una cuna perdida de la humanidad, un foco original del saber y la técnica. Voltaire, siempre irónico, se burlaba de quienes la buscaban en los mapas, diciendo que era más fácil encontrar la Atlántida en la imaginación que en el océano. Rousseau, en cambio, veía en la idea de una sociedad destruida por la corrupción un reflejo de su propia crítica a la decadencia de la civilización. Entre mito y ciencia. El siglo XVIII fue un tiempo de transición,
La Atlántida oscilaba entre ser considerada un mito literario y una hipótesis científica. Por un lado, los avances de la geología y la cartografía hacían cada vez más difícil sostener la idea de un continente hundido. Por otro, la fascinación por civilizaciones antiguas y por la idea de un saber perdido mantenía vivo el interés. La Atlántida era, al mismo tiempo, una fábula del pasado y un sueño del futuro. Así concluye este capítulo. Hemos visto cómo en los siglos XVII y XVIII la Atlántida se convirtió en terreno de filósofos, geógrafos y científicos tempranos. Francis Bacon la transformó en utopía. Kircher la dibujó en mapas. Los ilustrados la discutieron entre la ironía y la seriedad. La isla perdida seguía desafiando a la razón, resistiendo al escepticismo y ofreciendo siempre nuevas interpretaciones. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina el despacho de un sabio del siglo XVII, rodeado de globos terráqueos, mapas y libros antiguos, trazando con compás el contorno de un continente hundido en el océano. El mito de la Atlántida, lejos de desaparecer, se preparaba para renacer con más fuerza en el siglo XIX, cuando la arqueología y el romanticismo le darían nueva vida. Imagina que viajamos al siglo XIX. Europa hierve de descubrimientos. Ruinas antiguas emergen del desierto, lenguas muertas vuelven a hablar, y civilizaciones olvidadas se revelan al mundo moderno. En medio de ese entusiasmo, la Atlántida resurge con una fuerza renovada. Ya no es solo un mito griego, ahora parece una posibilidad real, una civilización perdida que podría ser encontrada por la ciencia y la exploración. El nacimiento de la arqueología moderna. Durante el siglo XIX, la arqueología dejó de ser simple curiosidad de coleccionistas y se convirtió en una disciplina científica. En 1822, Champollion descifró los jeroglíficos egipcios gracias a la piedra de Rosetta, abriendo las puertas a la historia del antiguo Egipto. En 1870, Heinrich Schliemann descubrió las ruinas de Troya, demostrando que un mito de Homero podía tener base real. Si Troya había sido considerada un mito y resultó existir, ¿por qué no la Atlántida? Ese razonamiento encendió la imaginación de exploradores y escritores. El romanticismo y las civilizaciones perdidas. El siglo XIX también fue la era del romanticismo, un movimiento cultural que valoraba lo misterioso, lo exótico, lo grandioso y lo melancólico. Los poetas y artistas románticos se sentían atraídos por ruinas cubiertas de vegetación, ciudades desaparecidas y leyendas antiguas. La Atlántida, con su mezcla de esplendor y catástrofe, encajaba perfectamente en este espíritu. Pintores, escritores y viajeros comenzaron a representarla como un mundo majestuoso, hundido en el mar, esperando ser descubierto. Lemuria y los continentes perdidos. En el siglo XIX también surgieron teorías científicas que alimentaron el mito. Algunos geólogos, al descubrir similitudes entre fósiles de continentes distantes, imaginaron que debió existir un gran continente que los unía y que luego se hundió. Uno de esos continentes hipotéticos fue llamado Lemuria, situado en el Océano Índico. Aunque no era la Atlántida de Platón, la idea de continentes perdidos se popularizó y reforzó la posibilidad de que la Atlántida también hubiese sido real. Con el tiempo, la geología moderna demostraría que estas teorías eran incorrectas, pero durante décadas alimentaron la imaginación popular. Schliemann y la lección de Troya. El descubrimiento de Troya por Schliemann fue un golpe de efecto. Durante siglos, la ciudad descrita por Homero había sido considerada pura fantasía. Y, sin embargo, Schliemann excavó en Turquía y halló restos de una ciudad que coincidían con la Ilíada. De repente, los mitos parecían esconder verdades históricas. Si Troya era real, ¿por qué no la Atlántida? Esa idea se convirtió en uno de los motores principales del renacimiento del mito en el siglo XIX. La Atlántida en la literatura romántica. Escritores y poetas románticos se inspiraron en la Atlántida para crear historias de misterio y belleza trágica. Lord Byron, Victor Hugo, Edgar Allan Poe y Jules Michelet mencionaron la isla perdida en sus obras,
ya fuera como símbolo de lo inalcanzable o como escenario de catástrofes grandiosas. La Atlántida dejó de ser un detalle en un diálogo filosófico y se convirtió en un tema literario recurrente, cargado de emoción y de nostalgia. La búsqueda en América. Durante el siglo XIX, muchos exploradores en América pensaron que los mayas, los aztecas y los incas eran descendientes de la Atlántida. Las ruinas de Palenque, Machu Picchu o Teotihuacán impresionaban a los viajeros europeos, que veían en ellas una civilización avanzada y misteriosa. El mito servía como puente explicativo. Si en Europa había desaparecido un continente como la Atlántida, entonces quizás sus habitantes habían llegado a América y fundado allí nuevas culturas. Aunque esta teoría no tenía base científica sólida, era una narración atractiva que se difundió en libros y revistas populares. La Atlántida como obsesión del XIX. A medida que el siglo avanzaba, la Atlántida dejó de ser un mito reservado a eruditos y se convirtió en un tema de conversación en cafés, salones y periódicos. Se escribieron ensayos, novelas y poemas sobre ella. Se trazaron mapas situándola en diferentes partes del océano. Se organizaron expediciones para buscar sus restos en Canarias, en las Azores, en el Caribe o en el Mediterráneo. La Atlántida ya no era solo una idea, se transformó en obsesión. Así concluye este capítulo. Hemos visto cómo el siglo XIX, con sus descubrimientos arqueológicos y su espíritu romántico, revivió la Atlántida como nunca antes. Troya había sido encontrada, Egipto descifrado, ciudades mayas redescubiertas. En ese clima de asombro, la Atlántida parecía estar al alcance de la mano. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina a un arqueólogo romántico, con sombrero y pala, soñando con hallar bajo la arena o bajo el mar los restos de templos de oricalco y estatuas gigantes. El mito estaba más vivo que nunca, y pronto tendría un nuevo profeta, Ignatius Donnelly, el hombre que en el siglo XIX convertiría a la Atlántida en un fenómeno mundial. Imagina que estamos en el año 1882, en los Estados Unidos. La nación crece, las ciudades se expanden, y el mundo entero parece entrar en una era de modernidad. El ferrocarril atraviesa continentes, el telégrafo conecta países, y la electricidad comienza a iluminar las noches. Pero al mismo tiempo, la gente mira hacia atrás, hacia el misterio de las civilizaciones antiguas. Y en medio de ese clima, aparece un libro que cambiará para siempre la forma en que la Atlántida será recordada. Ese libro se llama Atlantis, The Antediluvian World, Atlántida, el mundo antediluviano, y su autor es Ignatius Donnelly. ¿Quién fue Ignatius Donnelly? Donnelly nació en 1831 en Filadelfia y llevó una vida llena de facetas. Fue político, abogado, orador, pero también un apasionado autodidacta que dedicó gran parte de su tiempo a la lectura y a la escritura. Era un hombre de su época, curioso, imaginativo, convencido de que el progreso humano tenía raíces profundas en un pasado olvidado. Aunque no era arqueólogo ni científico, tenía un talento especial para escribir de manera convincente, uniendo erudición, pasión y un estilo narrativo que cautivaba a sus lectores. El libro que lo cambió todo. En 1882 publicó Atlantis, The Antediluvian World. En él, Donnelly defendía una idea audaz. La Atlántida no era un mito, sino la cuna de todas las civilizaciones humanas. Según él, la Atlántida había existido realmente en el Atlántico. Había sido el continente original donde la humanidad alcanzó un alto grado de civilización. Tras su hundimiento, los sobrevivientes emigraron a diferentes partes del mundo, fundando Egipto, Mesopotamia, América y todas las demás culturas antiguas. De esta manera, la Atlántida se convertía en la madre de la civilización. Argumentos de Donnelly. Donnelly reunió todo tipo de pruebas, o lo que él consideraba pruebas, para sostener su teoría. Similitudes culturals. Señalaba que pirámides existían tanto en Egipto como en América, y que esto no podía ser casualidad. Según él, ambos pueblos heredaron ese conocimiento de los atlantes. Mitologías universales.
Historias de diluvios y catástrofes se encontraban en casi todas las culturas del mundo. Para Donnelly, todas provenían del recuerdo común de la destrucción de la Atlántida. Avances tecnológicos. Creía que los atlantes habían dominado la navegación, la metalurgia y la agricultura antes que nadie, y que transmitieron ese saber a otros pueblos. Geografía. El Atlántico, con sus islas y cordilleras submarinas, parecía para el lugar perfecto donde pudo haber existido un continente hundido. El impacto en la cultura popular. El libro de Donnelly fue un éxito inmediato. Se tradujo a varios idiomas, circuló ampliamente en Europa y América, y convirtió a la Atlántida en un tema de moda. Antes de Donnelly, la Atlántida era un mito que interesaba a unos pocos eruditos y artistas. Después de Donnelly, se convirtió en un tema de conversación en cafés, periódicos y salones. Su obra influyó en generaciones de escritores, exploradores y ocultistas. La Atlántida dejó de ser una simple alegoría filosófica para transformarse en una hipótesis histórica en el imaginario colectivo. Críticas y debates. Por supuesto, muchos científicos de su tiempo criticaron las teorías de Donnelly. Le reprochaban falta de rigor, uso selectivo de pruebas y exceso de imaginación. Sin embargo, su estilo persuasivo hacía que esas críticas fueran olvidadas por el público. La gente prefería creer en un pasado glorioso y misterioso antes que en explicaciones frías y racionales. El mito tenía más fuerza que la ciencia. Donnelly y la Biblia. Donnelly también relacionó la Atlántida con la Biblia. Para él, la Atlántida era el mundo antediluviano mencionado en el Génesis. El diluvio universal no habría sido un mito religioso, sino el recuerdo de la destrucción de la Atlántida. De esta forma, unía la tradición cristiana con la filosofía griega, creando una narrativa poderosa que hablaba tanto a creyentes como a racionalistas. La herencia de Donnelly. El impacto de Atlantis, The Antediluvian World, fue tan grande que aún hoy muchas de las teorías modernas sobre la Atlántida se basan en sus ideas. Cada vez que alguien habla de la Atlántida como origen de Egipto, de América o de las pirámides, está repitiendo, quizás sin saberlo, los argumentos de Donnelly. Su obra inspiró no solo a investigadores aficionados, sino también a movimientos esotéricos, ocultistas y escritores de ciencia ficción. La Atlántida se convierte en mito moderno. Con Donnelly, la Atlántida dejó de pertenecer solo al mundo antiguo y entró en la modernidad. Ya no era solo Platón quien hablaba de ella. Ahora lo hacían periodistas, novelistas, aventureros y exploradores. La Atlántida se volvió parte de la cultura popular, un símbolo de lo perdido, de lo misterioso y de lo grandioso. Era, al mismo tiempo, una esperanza y una advertencia, un recuerdo de la fragilidad de las civilizaciones, pero también la promesa de un origen común que nos unía a todos. Así llegamos al final de este capítulo. Hemos visto cómo Ignatius Donnelly, con su libro de 1882, transformó la Atlántida en un fenómeno global. Para él, no era un mito, sino una civilización real, origen de todas las demás. Sus ideas, aunque criticadas, fascinaron al público y marcaron el inicio de la atlantiología moderna. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina una imprenta del siglo XIX, con sus rodillos girando y sus páginas saliendo calientes de tinta, llevando a miles de lectores el mensaje de Donnelly, que bajo las aguas del Atlántico duerme la cuna de la humanidad. La Atlántida estaba más viva que nunca, y pronto inspiraría no solo libros, sino también arte, literatura fantástica y movimientos espirituales. Imagina un salón iluminado por lámparas de gas, en una ciudad europea de finales del siglo XIX. Escritores, poetas y pintores conversan mientras afuera la modernidad avanza con trenes, fábricas y electricidad. Pero en medio de ese mundo industrial, el misterio de la Atlántida vuelve una y otra vez como inspiración. El influjo de Donnelly. El éxito del libro de Ignatius Donnelly, Atlantis, The Antediluvian World, dejó huella inmediata en la imaginación de los artistas. De pronto, la Atlántida ya no era un asunto reservado a filósofos o eruditos,
sino un escenario perfecto para novelas de aventuras, óperas románticas y lienzos grandiosos. Julio Verne y la aventura submarina. El célebre escritor francés Julio Verne, pionero de la ciencia ficción, incluyó referencias a civilizaciones sumergidas en su obra 20.000 leguas de viaje submarino 1870. Aunque no nombra directamente a la Atlántida, la idea de ciudades perdidas bajo el mar está claramente inspirada en el mito. El capitán Nemo, en su submarino Nautilus, recorre ruinas submarinas que evocan templos y palacios hundidos. Verne convirtió la fascinación por el mar en un escenario literario donde la Atlántida estaba siempre presente, como un eco en las profundidades. Blavatsky y la teosofía. En esos mismos años, la mística rusa Elena Blavatsky, fundadora de la Sociedad Teosófica, incorporó la Atlántida en su visión espiritual. En sus escritos, afirmaba que la Atlántida había sido el hogar de una raza antigua, dotada de poderes psíquicos y conocimientos ocultos, que desapareció tras su caída moral. Para Blavatsky, la Atlántida no era solo un continente hundido, sino una etapa de la historia espiritual de la humanidad. Sus ideas influyeron en corrientes esotéricas, ocultistas y en el movimiento New Age del siglo XX. La Atlántida en la literatura fantástica. Tras Donnelly y Blavatsky, muchos autores comenzaron a usar la Atlántida como escenario narrativo. Pierre Benoit publicó en 1919 L. Atlantide, una novela en la que describe un reino oculto en el desierto del Sáhara gobernado por una reina misteriosa. Aunque no se trata del Atlántico, el título evocaba directamente el mito. Escritores como H. P. Lovecraft en el siglo XX incorporarían ecos de la Atlántida en sus mitologías de civilizaciones antiguas y dioses submarinos. En la literatura, la Atlántida se convirtió en sinónimo de lo misterioso, lo perdido y lo maravilloso. La Atlántida en la música y la ópera. El mito también inspiró a compositores. A finales del siglo XIX y principios del XX, varias óperas y piezas musicales se dedicaron a la Atlántida. Una de las más conocidas es la ópera Atlántida de Manuel de Falla, terminada por Ernesto Halffter en 1961, basada en un poema épico de Jacinto Verdaguer. En ella, la Atlántida se presenta como origen mítico de España, vinculando el mito con la identidad nacional. En la música romántica, el hundimiento de la isla se convirtió en símbolo de catástrofe sublime, mezcla de belleza y tragedia. Pintura y artes visuales. Pintores románticos y simbolistas también representaron la Atlántida. Lienzos con mares tormentosos, templos hundidos y figuras heroicas evocaban la isla perdida como metáfora de la fragilidad humana. El tema era perfecto para transmitir el sentimiento romántico de melancolía por un pasado glorioso desaparecido. El mito como símbolo universal. En la literatura y el arte, la Atlántida dejó de ser solo una hipótesis geográfica. Se convirtió en símbolo universal, de la soberbia castigada, del esplendor perdido, de la nostalgia por un paraíso desaparecido, de la esperanza de un mundo mejor. Cada artista la interpretó a su manera, como tragedia, como aventura, como mito espiritual o como metáfora política. Así llegamos al final de este capítulo. Hemos visto cómo la Atlántida, gracias a Donnelly y a los movimientos culturales del XIX y XX, se expandió en la literatura, el arte, la música y el esoterismo. Julio Verne la insinuó bajo el mar. Blavatsky la convirtió en misterio espiritual. Benoit la narró en novela. Verdaguer y de Falla la cantaron en poesía y ópera. La Atlántida ya no era solo una isla hundida. Era un símbolo cultural poderoso que viajaba a través de todos los lenguajes del arte. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina un teatro iluminado, una orquesta tocando mientras en el escenario se representa el hundimiento de la isla. Las olas pintadas en telones se agitan, las voces cantan la tragedia, y el público, en silencio, contempla el mito hecho arte. El eco de la Atlántida seguía creciendo. En la próxima parte, veremos cómo el siglo XX llevó la Atlántida a nuevas teorías, desde la arqueología hasta la pseudociencia. Imagina el inicio del siglo XX. El mundo se acelera, los aviones surcan los cielos,
Los automóviles recorren las ciudades y la radio conecta continentes. La modernidad parece traer respuestas para todo. Y sin embargo, un enigma antiguo sigue sin resolverse. ¿Existió realmente la Atlántida? La geología frente al mito. En el siglo XX, la geología se consolidó como ciencia. Con nuevos conocimientos sobre la tectónica de placas y la formación de los continentes, los científicos comenzaron a cuestionar la idea de un continente hundido en medio del Atlántico. La teoría de los continentes perdidos, como Lemuria o Mu, empezó a ser descartada científicamente. Los geólogos explicaban que la corteza terrestre no podía hundirse de esa forma repentina, y que no había evidencia sólida de que un continente entero hubiese desaparecido en tiempos recientes. Aún así, la ausencia de pruebas no detuvo la imaginación popular. La Atlántida en el Atlántico. Muchos investigadores amateurs del siglo XX siguieron buscando la Atlántida en el mismo lugar que mencionaba Platón, el Océano Atlántico. Algunos apuntaron a las Azores, cuyas montañas emergen como islas volcánicas en medio del mar. Otros las situaron en Madeira o Canarias. Las formaciones geológicas submarinas encontradas en esa región, como mesetas o cordilleras, fueron interpretadas como restos de un continente hundido, aunque los geólogos las explicaban como fenómenos naturales. La Atlántida en el Mediterráneo. Otros investigadores prefirieron mirar hacia el Mediterráneo. La teoría más famosa fue la que relacionó la Atlántida con la erupción del volcán de Thera, Santorini, ocurrida alrededor del 1600 AC. La explosión destruyó gran parte de la isla y provocó tsunamis que afectaron a Creta y a la civilización minoica. Muchos arqueólogos vieron en esto un posible origen del mito, una civilización avanzada destruida por un cataclismo marino. Para ellos, Platón no había inventado nada, sino que había transmitido, deformado por el tiempo, la memoria de ese desastre. La Atlántida en América. En paralelo, siguieron las teorías que relacionaban la Atlántida con las civilizaciones americanas. Algunos pensaban que los mayas, con sus conocimientos astronómicos y sus pirámides, eran descendientes de los atlantes. Otros lo decían de los incas, con su vasto imperio en los Andes. Aunque estas ideas carecían de base científica, eran populares porque ofrecían una explicación romántica y misteriosa al origen de las culturas precolombinas. Hipótesis exóticas. El siglo XX también trajo teorías más extravagantes. Algunos propusieron que la Atlántida estaba en la Antártida, cubierta por el hielo. Otros, que se encontraba en el Caribe, en lugares como Cuba o las Bahamas, donde se reportaron supuestas estructuras submarinas que muchos identificaron como ruinas atlantes. Incluso surgieron hipótesis que vinculaban la Atlántida con civilizaciones extraterrestres, afirmando que los atlantes habrían tenido tecnologías avanzadas que no podían explicarse de otra manera. Edgar Cayce y la Atlántida espiritual. Una de las figuras más influyentes en la popularización moderna del mito fue Edgar Cayce, un místico estadounidense conocido como el Profeta Durmiente. Durante sus trances, Cayce afirmaba haber accedido a registros acásicos que contenían la historia de la Atlántida. Según él, la Atlántida había sido una civilización muy avanzada tecnológicamente. Se destruyó por abusar de sus conocimientos, especialmente del cristal de fuego, una fuente de energía mal utilizada. Restos de la Atlántida serían encontrados en el Caribe, cerca de Bimini, en el siglo XX. Sus seguidores aún hoy creen en estas profecías, y muchos viajaron a las Bahamas convencidos de que encontrarían allí los restos de la isla perdida. La Atlántida en la cultura popular. En el siglo XX, además de teorías científicas y pseudocientíficas, la Atlántida se convirtió en un tema recurrente en novelas, cómics y películas. Historias de ciudades submarinas, héroes atlantes y reinos hundidos poblaron la cultura de masas. La Atlántida se transformó en un escenario narrativo tan común como Troya o Camelot. Desde cómics como los de Aquaman en DC, hasta películas de Disney como Atlantis, The Lost Empire 2001, el mito encontró un lugar permanente en la imaginación popular. Así llegamos al final de este capítulo.
Hemos visto cómo en el siglo XX la Atlántida fue objeto tanto de estudios arqueológicos serios como de teorías extravagantes. Desde la erupción de Santorini hasta las profecías de Edgar Cayce, el mito se expandió en todas las direcciones posibles. La ciencia ponía límites, pero la imaginación humana siempre los superaba. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina un vasto océano iluminado por luces de sonar, explorado por submarinos modernos, mientras en la superficie revistas, novelas y películas siguen soñando con templos dorados hundidos. El misterio, lejos de apagarse, seguía creciendo. En la próxima parte, entraremos en la arqueología y el mito, explorando con más detalle la conexión entre la Atlántida y la civilización minoica en Creta. Imagina que caminamos por una isla del Mediterráneo, bajo un sol brillante, rodeados por el aroma del mar. Frente a nosotros se alzan ruinas antiguas, columnas, muros decorados con frescos de delfines y toros, restos de palacios que alguna vez fueron espléndidos. Estamos en Creta, descubriendo los vestigios de la civilización minoica, una de las culturas más sorprendentes de la antigüedad. Y aquí, muchos arqueólogos y estudiosos del siglo XX comenzaron a preguntarse: ¿y si la Atlántida de Platón no estaba en el Atlántico, sino en el Mediterráneo? El descubrimiento de la civilización minoica. A comienzos del siglo XX, el arqueólogo británico Arthur Evans excavó en Knossos, en Creta, y descubrió un mundo fascinante, una civilización que había florecido más de 1000 años antes de la Grecia clásica. Los minoicos construyeron palacios enormes, con sistemas de almacenamiento, frescos coloridos y complejas redes de comercio marítimo. Tenían escritura, artesanías refinadas y una cultura profundamente ligada al mar. Para muchos, aquello parecía encajar con la descripción de Platón de una sociedad avanzada, próspera y marítima. La erupción de Thera, Santorini. A poca distancia de Creta, en la isla de Santorini, conocida en la antigüedad como Thera, ocurrió uno de los desastres naturales más grandes de la historia. Hacia el 1600 a.C., un volcán explotó con una fuerza descomunal. La erupción destruyó gran parte de la isla, sepultando la ciudad de Akrotiri bajo cenizas, y generó tsunamis que golpearon las costas de Creta. Los minoicos, aunque sobrevivieron, quedaron debilitados, y poco después su civilización entró en declive, dando paso al dominio micénico. La Atlántida como recuerdo del desastre. Muchos arqueólogos y geólogos propusieron que la historia de la Atlántida podía ser un eco lejano de este acontecimiento. Una civilización marítima avanzada, los minoicos. Una gran catástrofe natural, la erupción de Thera. Un déclive repentino. Un recuerdo transmitido a lo largo de los siglos hasta llegar a los griegos. Según esta hipótesis, Platón habría recibido, a través de tradiciones egipcias, el eco deformado de ese desastre. Similitudes con el relato platónico. Las coincidencias eran sugerentes. La Atlántida estaba rodeada de mar. Creta también lo estaba. Los atlantes dominaban el comercio marítimo. Los minoicos eran grandes navegantes. La Atlántida cayó por catástrofes naturales. Los minoicos sufrieron la erupción y los tsunamis. La Capi. Al Atlante estaba decorada con riquezas y colores. Los palacios minoicos mostraban frescos llenos de vida. Aunque no todos los detalles encajaban, la hipótesis resultaba verosímil. Los límites de la teoría. Sin embargo, había problemas. Platón situaba la Atlántida más allá de las columnas de Hércules, es decir, fuera del Mediterráneo. Además, describía un continente mucho más grande que Creta. Los arqueólogos más escépticos afirmaban que Platón no podía haberse referido a los minoicos, sino que inventó su relato con fines filosóficos. Pero otros sostenían que los detalles eran demasiados como para ser pura invención. Quizás Platón exageró y transformó una historia real en alegoría. La arqueología submarina. En el siglo XX, con el desarrollo del buceo y de la arqueología submarina, las búsquedas de la Atlántida se multiplicaron. En las aguas del Mediterráneo, del Atlántico y del Caribe, se exploraron ruinas sumergidas,
formaciones rocosas y restos de barcos hundidos. En algunos casos se encontraron ciudades enterradas bajo el mar, pero siempre pertenecientes a épocas históricas conocidas, como la ciudad de Hilaik en Grecia, destruida por un terremoto en el 373 a.C. Hilaik, de hecho, se convirtió en otro ejemplo de cómo ciudades enteras podían hundirse, reforzando la idea de que la Atlántida podía haber sido real. Entre mito y arqueología. El siglo XX mostró que la arqueología podía dar nuevas luces sobre el mito. La Atlántida ya no era vista solo como un continente perdido, sino también como una metáfora construida sobre recuerdos de catástrofes reales. La erupción de Santorini, la destrucción de Hilaik, el esplendor minoico, todo ello ofrecía pistas de cómo una historia transmitida durante siglos podía transformarse en la leyenda de la Atlántida. Así concluimos este capítulo. Hemos visto cómo la arqueología reveló mundos antiguos que parecían encajar con el mito: los minoicos de Creta, la erupción de Santorini, las ciudades sumergidas como Hilaik. La Atlántida, en este contexto, ya no era un continente perdido en el océano, sino un recuerdo simbólico de catástrofes reales, conservado en la memoria de los pueblos. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina las ruinas de Cnosos iluminadas por la luna, sus columnas aún en pie, sus frescos descoloridos, y escucha en tu mente el eco de un mar que, hace milenios, destruyó una civilización entera. El mito y la historia se confunden, como las olas que borran y revelan la arena en cada movimiento. En la próxima parte, nos adentraremos en la Atlántida y el ocultismo, viendo cómo, en paralelo a la arqueología, el mito fue adoptado por corrientes espirituales, esotéricas y místicas. Cierra los ojos e imagina un salón en penumbra. Una lámpara de aceite ilumina débilmente un grupo de personas reunidas alrededor de una mesa. Entre ellos, una mujer de mirada intensa habla con voz pausada sobre antiguos continentes, razas perdidas y sabiduría olvidada. Esa mujer es Elena Petrovna Blavatsky, y sus palabras marcarán el rumbo del mito durante todo el siglo XX. La Atlántida como civilización espiritual. A fines del siglo XIX, el auge del ocultismo y el espiritismo transformó el mito de la Atlántida. Ya no se trataba de buscar ruinas o mapas, sino de entender su significado espiritual. Para muchos místicos, la Atlántida no era un lugar físico, sino una etapa de la evolución humana, una era anterior al hombre moderno. En esa visión, los atlantes fueron una raza espiritual, dotada de poderes psíquicos, de una sabiduría profunda y de una conexión directa con las fuerzas del cosmos. Pero su caída, como en el relato de Platón, se debió al orgullo y al mal uso de su conocimiento. Elena Blavatsky y la teosofía. Elena Blavatsky, 1831-1891, fundadora de la Sociedad Teosófica, fue quien más influyó en esta reinterpretación. En su obra La Doctrina Secreta 1888, Blavatsky presentó una historia esotérica de la humanidad dividida en razas raíz. La Atlántida y el esoterismo moderno. Las corrientes esotéricas del siglo XX adoptaron la Atlántida como parte central de sus enseñanzas. Para algunos, simbolizaba el conocimiento perdido de una humanidad superior. Para otros, era una advertencia moral, la caída de una civilización que había alcanzado el poder absoluto sin la sabiduría suficiente para usarlo. El mito también se conectó con nociones de reencarnación, karma y evolución espiritual. Se decía que muchas almas actuales habían vivido en la Atlántida y que estaban destinadas a repetir, o reparar, los errores del pasado. La Atlántida en la nueva era. A partir de los años 60 y 70, con el auge del movimiento New Age, la Atlántida volvió a ocupar un lugar central en la espiritualidad contemporánea. Canalizadores, médiums y escritores esotéricos hablaban de memorias atlantes, energías cristalinas y sabidurías del agua. Se creía que ciertos lugares del planeta, como los Andes, Egipto o el Tíbet, conservaban centros de poder conectados con la antigua Atlántida. En esta nueva visión, el mito ya no era solo pasado, era promesa de futuro,
una era dorada que podría renacer si la humanidad recuperaba su armonía con la naturaleza y el espíritu. El poder simbólico del mito. ¿Por qué el mito de la Atlántida sigue atrayendo tanto al pensamiento oculto? Porque encarna, como pocos relatos, la tensión entre conocimiento y destrucción. Representa la idea de una humanidad que tuvo acceso a un saber divino, pero que cayó por su orgullo. En la tradición esotérica, la Atlántida es espejo de la condición humana, un recordatorio de que el poder sin sabiduría lleva al desastre, pero también de que el conocimiento puede ser recuperado cuando el alma despierta. Así llegamos al final de este capítulo. Hemos visto cómo el mito de la Atlántida, en manos de Blavatsky, Case y los movimientos esotéricos, se transformó en un relato espiritual. De continente perdido pasó a ser símbolo de evolución, de sabiduría interior, de una edad dorada a la que aspiramos regresar. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina el océano bajo una luz azulada. En las profundidades, cristales luminosos laten suavemente, como si fueran corazones dormidos. Dicen que allí, bajo el mar, reposan los templos de los atlantes, esperando el día en que la humanidad vuelva a merecer su conocimiento. En la próxima parte, exploraremos la Atlántida en la ciencia moderna y la cultura del siglo XXI, donde la tecnología, los documentales y la exploración submarina continúan buscando el eco de ese mito eterno. Imagina un buque de investigación en medio del Atlántico. Es de noche, y en la cubierta solo brilla la luz azul de las pantallas. Los científicos observan mapas digitales del fondo oceánico. Los satélites, los sonares y los drones marinos les permiten ver lo que antes era invisible: las montañas y llanuras sumergidas del mar profundo. Allí, en el silencio del abismo, muchos siguen buscando lo mismo que Platón describió hace más de 2 milenios: la Atlántida, la exploración submarina. A lo largo del siglo XXI, la tecnología ha permitido explorar regiones del océano que durante siglos fueron inaccesibles. Satélites de alta resolución, sonares de barrido lateral y vehículos robóticos submarinos mapean los fondos marinos con detalle milimétrico. Se han descubierto cordilleras, cañones y mesetas ocultas bajo miles de metros de agua. Y, de tanto en tanto, alguna formación geológica o estructura inusual despierta la imaginación de quienes creen que allí, quizá, descansan los restos de la Atlántida. En 2009, por ejemplo, imágenes satelitales de Google Earth mostraron una cuadrícula submarina frente a las Islas Canarias. Durante semanas, las redes y los medios hablaron del descubrimiento de la Atlántida. Luego se explicó que se trataba simplemente de huellas del trazado de los sonares del mapeo oceánico. Pero el entusiasmo popular mostró que el mito seguía más vivo que nunca. La geología moderna. La ciencia actual ofrece una explicación muy diferente a la de Platón. Sabemos que la corteza terrestre está formada por placas tectónicas que se mueven lentamente, y que los continentes no pueden hundirse ni emerger de forma repentina, como sugería el mito. Sin embargo, existen regiones del planeta que han cambiado drásticamente por terremotos, volcanes o tsunamis. Zonas como el mar Egeo, el Caribe o el Atlántico Norte muestran cómo islas enteras pueden surgir o desaparecer a lo largo de milenios. De modo que, aunque un continente entero hundido resulta improbable, la idea de ciudades destruidas por cataclismos naturales sigue siendo completamente posible. Teorías científicas actuales. Hoy, los investigadores tienden a ver la Atlántida como una síntesis de varios recuerdos históricos. La civilización minoica, destruida parcialmente por la erupción de Santorini. La ciudad de Hilaic, hundida en Grecia por un terremoto en el siglo IV a.C. Traditions Egyptias sobre inundations antiguas. Platón, al escuchar estas historias, pudo haberlas unido en un solo relato filosófico para transmitir su mensaje moral. En ese sentido, la Atlántida no sería una civilización perdida literal, sino una alegoría compuesta de hechos reales. Arqueología y nuevas búsquedas. Pese a ello, las búsquedas no cesan. Expediciones privadas,
universidades y grupos independientes siguen investigando el fondo marino. Se han realizado estudios en las Azores, en el Golfo de Cádiz, en el Caribe y hasta en el Sáhara, donde algunos creen que las formaciones circulares del desierto, como el Ojo del Sáhara o estructura de Richat, podrían coincidir con las descripciones de Platón. En 2018, un equipo internacional utilizó imágenes satelitales para estudiar esa región de Mauritania, encontrando coincidencias geométricas sorprendentes. Aunque no hay pruebas arqueológicas, la idea de que el desierto pudo haber sido alguna vez un mar antiguo fascina a miles de personas. La Atlántida en el cine y la televisión. El siglo XXI también ha mantenido viva la Atlántida a través del cine, las series y los documentales. Películas como Atlantis, The Lost Empire de Disney 2001, Aquaman 2018 o Indiana Jones and the Fate of Atlantis recrean la mítica ciudad con tecnologías imposibles, templos sumergidos y culturas que mezclan magia y ciencia. En los documentales de National Geographic, Discovery o History Channel, el mito se aborda desde un punto de vista arqueológico y científico, pero también como fascinación humana por los orígenes perdidos. La Atlántida se ha convertido, más que en una historia, en un arquetipo cultural universal, la ciudad perfecta que cae, el conocimiento olvidado, el sueño de redescubrir nuestro pasado. El mito en la era digital. Hoy, Internet ha dado nueva vida al mito. Miles de foros, blogs y canales de video se dedican a analizar teorías, comparar mapas antiguos, traducir pasajes de Platón y discutir nuevas ubicaciones posibles. Algunos se apoyan en datos geográficos, otros en intuiciones espirituales. Y aunque muchas veces las teorías contradicen la evidencia científica, todas comparten algo esencial: el deseo de creer que bajo el mar todavía puede existir algo más, una huella de lo que fuimos. En el universo digital, la Atlántida se reinventa cada día, viajando de pantalla en pantalla como una leyenda que se niega a morir. La Atlántida como metáfora moderna. Más allá de las pruebas o los mapas, el mito sigue siendo profundamente simbólico. En tiempos de cambio climático, guerras y crisis ecológicas, la Atlántida funciona como advertencia. Una civilización poderosa que pereció por su propia arrogancia. Platón la imaginó como un espejo moral, y en la era moderna sigue siéndolo. Cada vez que una ciudad cae bajo el agua, cada vez que el mar avanza sobre la tierra, recordamos que nada es eterno, que incluso las mayores potencias pueden desaparecer. Así concluye este capítulo. Hemos visto cómo la Atlántida, en el siglo XXI, se mueve entre la ciencia y el mito. Los geólogos explican lo que es posible y lo que no. Los arqueólogos siguen buscando huellas. Los artistas, cineastas y soñadores continúan imaginando. La Atlántida ha sobrevivido a más de 2000 años de interpretaciones porque no pertenece solo al pasado, pertenece al alma humana, a nuestro anhelo de entender de dónde venimos y qué errores no debemos repetir. Ahora, mientras cierras los ojos, imagina el océano visto desde un satélite. Una superficie inmensa, azul y misteriosa. Bajo esas aguas, quizás no haya templos de oricalco ni columnas doradas, pero sí el reflejo de nuestra historia, de todo lo que hemos construido y perdido. El mito no se hunde, se transforma. En la próxima parte, llegaremos al epílogo, donde reflexionaremos sobre el verdadero significado de la Atlántida y su viaje eterno a través del tiempo y la memoria. Escucha, el mar sigue hablando. Desde las profundidades más oscuras, donde la luz apenas llega, el océano susurra las historias que la humanidad ha olvidado. Entre esas voces, una brilla con un eco antiguo, la Atlántida. Durante más de 2 milenios, su nombre ha cruzado imperios, religiones, idiomas y continentes. Ningún otro mito ha resistido tanto tiempo, ni ha inspirado a tantos soñadores. Pero, ¿por qué? ¿Por qué seguimos buscando una isla que quizás nunca existió? La Atlántida como espejo del alma humana. Tal vez porque la Atlántida no está bajo el mar. Tal vez vive dentro de nosotros. Platón la imaginó como una lección, una civilización brillante que cayó por su soberbia,
que olvidó la armonía entre poder y virtud. Y en cada época, los hombres han visto en ella su propio reflejo. Para los antiguos, fue una advertencia moral. Para los exploradores, un destino por descubrir. Para los románticos, una metáfora de la belleza perdida. Para los espirituales, una patria del alma. La Atlántida se transforma con nosotros, porque en el fondo somos nosotros. Cada generación la reinventa, como si el mito tuviera su propio corazón latiendo al compás del tiempo. El viaje del mito. Desde los templos de Atenas hasta los laboratorios modernos, la Atlántida ha navegado a través de siglos como un barco que nunca se hunde del todo. En la antigüedad fue símbolo de sabiduría y advertencia. En la Edad Media, un eco olvidado en monasterios. En el Renacimiento, la promesa de un mundo nuevo. En la modernidad, una utopía científica y espiritual. Cada época añadió un fragmento nuevo a su leyenda, hasta formar ese mosaico inmenso que hoy seguimos contemplando. El poder de imaginar. La Atlántida demuestra algo esencial, que la imaginación es una fuerza más poderosa que el tiempo. Aún sin pruebas, el mito ha sobrevivido gracias al deseo de creer. Porque el ser humano no puede vivir solo de certezas, necesita también misterios. Cada mapa que dibujamos, cada teoría que inventamos, cada historia que contamos, es una forma de tender un puente entre lo real y lo invisible. Y la Atlántida, con su mezcla de sabiduría y tragedia, es el puente más hermoso de todos. ¿Dónde está la Atlántida? Si escuchas con atención, quizás la encuentres. No bajo las aguas, sino en los lugares donde el alma recuerda. Está en las ruinas de ciudades olvidadas, en los sueños de quienes miran el mar y sienten que allí hubo algo antes, en los libros que nos hicieron creer en mundos mejores, en cada intento humano por reconstruir lo perdido, por volver a empezar. La Atlántida no se hundió, se multiplicó en la memoria de todos. El legado eterno. Más allá de su existencia física, la Atlántida nos enseña tres verdades profundas. Toda civilización es frágil. Ningún poder, por grande que sea, puede desafiar para siempre a la naturaleza o al tiempo. El conocimiento sin sabiduría destruye. Los atlantes de Platón cayeron por su orgullo, igual que tantas culturas después de ellos. El recuerdo puede salvarnos. Mientras existan quienes cuenten la historia, nada está verdaderamente perdido. El mito es, en el fondo, un acto de resistencia contra el olvido. La Atlántida en el corazón del tiempo. En las noches tranquilas, cuando el mar está en calma y el viento apenas sopla, parece que las olas murmuran nombres antiguos. Algunos dicen que es el sonido del agua sobre las rocas. Otros, que son los ecos de una lengua olvidada, hablada por hombres y mujeres que vivieron antes del diluvio, antes del tiempo. Quizás, en algún rincón del fondo marino, aún descansen las columnas rotas de sus templos, cubiertas de coral y silencio. O quizás, como dicen los sabios, la Atlántida nunca fue un lugar, sino una lección grabada en la conciencia humana. Así termina nuestra larga travesía. Hemos recorrido más de 70.000 palabras, desde Platón hasta los satélites, desde los templos griegos hasta los foros digitales. Y en cada época, la Atlántida nos ha hablado con la misma voz. Una voz que mezcla esperanza, nostalgia y advertencia. Ahora, mientras el sueño te envuelve, escucha ese rumor lejano del mar. Es el corazón de la Atlántida latiendo todavía, esperando a que el mundo, algún día, aprenda a no repetir su destino. Porque tal vez, cuando la humanidad encuentre el equilibrio entre su poder y su compasión, la Atlántida, sea lo que sea, volverá a surgir, no del océano, sino del espíritu. El mar guarda silencio, la historia termina, y el sueño comienza.